Hola chicos, buenos días. Buenos días. Hola, profe. Gracias Dana, gracias Andrea. Bienvenidos y bienvenidas. Esperando que todos se encuentren bien, de salud, igual que sus familias. Y pues es un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes, aunque sea de forma virtual y a través de esos avatares que veo, pero es un gusto, es un gusto escucharles y saber que están ahí cerquita, al menos en este ámbito virtual. Muy bien, para hoy esta hora, estas 2 horas, esta etapa que tenemos para esta semana, ya vamos prácticamente finalizando el periodo número 4. Estamos ahí pues con los últimos temas, tocándolos. Y pues hay que ponerle todo el máximo empeño, atención, porque igual nos van a servir de cara al próximo año para tener ya un antecedente sobre lo que vamos a trabajar, para llevar una secuencia lógica de lo que es la historia de España. Ok, muy bien. Entonces, para hoy, para mañana, tenemos el temita que se llama
la descomposición del sistema isabelino, ¿eh? Así se llama, la descomposición del sistema isabelino. Estamos hablando de la etapa de tiempo de 1856 a 1868. ¿Eh? Esta es la etapa que se conoce así como la descomposición del sistema isabelino, por las diferentes situaciones de crisis que llevaron a esta corriente ideológica a entrar en crisis y posteriormente a finalizar con esta etapa. También pues quiero que antes de empezar a trabajar este tema, hablemos un poquito sobre lo que es el contenido socioemocional de esta semana. Y este pues se refiere nada más ni nada menos que a la toma de decisiones. Esta toma de decisiones es un acontecimiento prácticamente que nos acompaña toda la vida. Siempre estamos tomando decisiones. Algunas muy sencillas, algunas fáciles de tomarlas, otras un poquito más complicadas, que al final pues nos vienen a generar una serie de conflictos. Pero igual pues una toma de decisión no es nada más que la elección de una opción entre varias. Eso es la toma de decisiones. Ustedes a estas alturas me imagino que ya están metidos en ese tipo de polémica con relación o de cara, mejor dicho, a su continuidad educativa a nivel superior, a nivel universitario. Me imagino que están ya peleando ahí con su elección que tomo, que voy a estudiar. Bueno, hay una serie de test que se les aplican a los estudiantes para ver la vocación que tiene. No también dejar de lado lo que es la parte de qué es lo que a mí me gusta. Porque si yo tomo una mala elección y voy a elegir una carrera que no me gusta, pues voy a vivir amargado el resto de mi vida, no voy a estar feliz haciendo lo que yo quiero, sino que al contrario, mi trabajo se va a tornar una situación sumamente eh, bien de una, ¿cómo le llamo? De insatisfacción. Y pues en esa medida, pues las tomas de decisiones van a eso, a buscar lo que a mí me agrada, a buscar lo que es correcto, a buscar lo que debe de ser y no necesariamente dejarse influenciar por otras personas o tomar una decisión para quedar bien con otras personas, sino que simple y sencillamente debe de tomarse de acuerdo a sus criterios personales. Ok, me gustaría escuchar un par de comentarios sobre lo que es esta toma de decisiones. Si ustedes en algún momento se han visto en ese conflicto, hago esto, hago lo otro, o, o qué, cómo han manejado esas situaciones. ¿Quién quiere romper el hielo y participar con ese aporte? ¿Quién se anima? Hola, profe. Hola, Dara. Muchas gracias. Bueno, no sé, bueno, al menos como usted decía, lo de las universidades y eso, ¿no? Yo siento que a veces es bien difícil porque imagínense, ponen a elegir a personas de 16 años lo que quieren ser para toda su vida. ¿Y qué tal si ahorita elijo algo que me gusta y después cuando tenga 25 años ya no me gusta? Y no sé, siento que a veces es mucha presión porque los adultos quieren que uno elija ya y que haga la mejor de las elecciones y a veces ni siquiera sé cómo me siento
o ni siquiera sé qué me gusta, ¿verdad? Y no sé, siento que a veces es como mucha responsabilidad y uno trata de hacerlo mejor, ¿no? Porque como le decía, imagínense, después ya no me gusta, no sé, a veces me pongo a pensar en eso. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Dara. Excelente comentario. Y fíjate que esa situación, pues, se da con mucha frecuencia. Hay gente que se cambia de carrera hasta 2, 3 veces porque luego se da cuenta que no es esa su vocación. Ok, muchas gracias. Adelante, Diana Alvarado. Pues, hola, profe. Hola, ¿qué Este, tal? fíjese que yo con eso, o sea, ese problema con las universidades y con todo eso, la verdad es que yo lo he tenido mucho, he pasado pensando en universidades, en estudiar, en qué voy a hacer con mi vida, desde como, o sea, yo toda mi vida he tenido una meta, ¿verdad? Este, y siempre he sabido qué es lo que yo quiero hacer, se supone, ¿verdad? Pero a lo largo de los años han habido momentos en los que esa percepción que tenía cambió. Entonces, y no cambió porque yo dijera, ya no quiero ser o, ya no me gusta, sino porque imagínese que yo quería escoger estudiar algo súper normal, o sea, medicina, no es que vaya a ser así como alguna carrera así artística que digamos los papás a veces tienen menos fe en que vaya a funcionar, sino que yo quiero estudiar medicina, pero aquí, como mis papás están bien metidos en el sistema de salud, ¿verdad? Y ellos conocen qué es y cómo funciona todo eso. Mi mamá me comenzó como a desanimar de que no, es muy difícil, o sea, como que si no iba a poder yo, o así, o que me iban, como le explico, vaya, mira, en el sistema de medicina, a las residentes a veces las escogen si se acuestan con el jefe. Entonces, hay como acoso en ese sistema. Entonces, mi mamá por eso no quería o me decía que me iba a costar mucho porque las que no se acuestan con los jefes no les dan trabajo y que una vez ella estaba viendo a una muchacha que era muy buena en ortopedia y que la terminaron echando porque ella no se quiso acostar con el jefe. Entonces, yo estaba un poco nerviosa y decidí como cambiar, o sea, porque yo dije, bueno, si mi mamá no me va a apoyar, entonces, ¿qué voy a hacer, verdad? Em, y me cambié de mentalidad un tiempo y dije que programación. Mire, yo intenté, yo le juro que intenté, estuve yendo unas cosas, no me gustaba, estaba horrible, esa cosa yo nunca la entendí, yo a info nunca le capté, o sea, Dios mío. Entonces, no sé, ya después cuando vino lo de universidad, he estado teniendo también problemas porque a mí me gustaría estudiar en otro país, pero mi mamá también me dice, no, te vas a ir y ya no vas a regresar. Y yo así de, no, madre, o sea, sí, pero no, te voy a dejar a vos. Entonces, no sé, a veces siento que cuando alguien ya está bien puesto y así que tiene ya toda su percepción, los papás tienen ese error de no apoyar y que uno se termina equivocando más todavía porque imagínese eso que me pasó a mí, que yo desperdicié como 3 años de mi vida en una onda que nada que ver y ni me gustaba y ni entregaba las tareas. Ay, no, terrible, terrible. Sí, muchas gracias, Diana. Y tienes toda la razón del mundo. A veces, bueno, uno por complacer a los demás toma decisiones erróneas. Y lo importante es donde uno se siente bien, Diana. Te cuento, en mi época de estudiante de bachillerato, creo estábamos en segundo año y en esa época se hacían tres. Y estamos hablando que yo tengo un bachillerato en físico-matemático, que no era como hoy, que hay un bachillerato de 2 años y otro de 3. En esa época todos los años eran de 3 para poder salir de bachiller. Entonces tenía una compañera que era, wow, excelente, buenísima. La mujer es muy inteligente, ¿eh? Y los papás de ellas eran médicos, ¿eh? Entonces a ella le exigían que fuera médico también, que estudiara medicina, ¿eh? Y bueno, y contaba ella a los demás compañeros, no, es que yo no quiero eso, a mí no me gusta eso, yo
yo le tengo miedo, tengo pavor a la sangre, ya no se diga a los muertos. Pero al final de tanto, pues la convencieron que estudiara medicina y allá como a los 3, 4 años, 5 años creo que la encontré, me la encontré, le pregunté, ¿y qué tal? ¿Ya vas a ser doctora? No, solo hice las materias básicas. Cuando yo llegaba a la morgue y pasaba a la puerta de la morgue, caía desmayada 3 veces. Entonces, al final terminó cambiándose de carrera, terminó siendo radióloga, creo que se llama eso, porque simple y sencillamente ella no traía para eso, porque ese es un don muy especial. Y lo que tu mami te dice, en cierto, sí, sí tienes razón, pero también aparte de todo eso, esa carrera es de mucho sacrificio, mucho sacrificio. Si trabajas con el sistema público, no hay fechas, feriados, fin de año, 31 de diciembre, y te tocó hacer turno, ahí vas corriendo. Si tienes una especialidad, un cirujano famoso, ahí a medianoche te llaman para ir a operar, tienes que salir. La medicina es bien sacrificada, de mucho altruismo, pero las personas que les gustan, las personas que se sienten bien en esa área, lo hacen de mil maravillas. El problema es cuando la gente no se sienta bien en lo que hace. ¿Y quiénes son los que pagan el pato al final? Pues los que hacemos uso de esos sistemas de salud, nos salen con, se dice en buen salvadoreño, con la patada del pecho, porque no se sienten bien y quizás hasta se enojan que le llegue el paciente. Yo les recomiendo en este caso que ustedes estudien lo que ustedes se sientan cómodos, lo que les gusta, lo que han soñado toda su vida, Y luego, por supuesto, vean si tienen las aptitudes, Porque a mí, por ejemplo, me hubiese encantado ser piloto, pero yo de inglés absolutamente ni, lo único que aprendí en la universidad es a decir let's go home, de ahí absolutamente nada. Entonces, bien difícil, uno debe de saber cuáles son sus fortalezas y ustedes deben de aprovecharlas al máximo. Así es que mil gracias por sus participaciones, compañeras. Eso ha sido muy, pero muy productivo sus aportes. Muchísimas gracias. Muy bien. O no sé si alguien más quería comentar algo. Perdón por cortar de un solo. No, estamos bien. Ok, bueno, entonces vámonos directamente a nuestro trabajo de esta mañana. Hoy es un poco cortito lo que vamos a trabajar. Es lo que se conoce como la descomposición del sistema isabelino, que comprende, como lo dije al inicio, desde los años de 1856 hasta 1868. Este periodo, más que todo, en él ¿cómo les digo? Se llevan a cabo prácticamente 2 gobiernos. Uno de ellos que es conocido como los gobiernos unionistas, que van desde 1856 hasta 1863. Y luego, pues, al final lo que pone la tapa a esta etapa, la última parte, es lo que se conoce como los gobiernos moderados, 1863, 1868. Y eso es lo que al final, pues, termina metiendo en una tremenda crisis a la señora, mejor dicho, al gobierno de la señora Isabel II, y pues hasta ahí termina ese sistema. ¿Qué quiero que hagamos hoy, esta mañana? La dividimos 2 partes. El temita son 2 subtemitas cortitos. Entonces, yo necesito que lo leamos, que lo analicemos y lo comentemos. Quiero que nos apropiemos de ese contenido. Y como solo son 2 subtemitas, entonces
quiero que lo trabajemos en dúo, se lo reparten cada su temita y luego pues vamos a comentarlo. Les voy a habilitar las salitas de Zoom para que ustedes puedan trabajar ellas. También les voy a habilitar, si quieren hacer uso, no es obligación, sino que es de acuerdo a su necesidad del momento, para que lo trabajen la opción de compartir pantallas, si ustedes quieren. Pero si utilizan también otra forma de compartirlo, por ejemplo, Canva tiene su propio forma de compartir, si ustedes lo quieran hacer ahí, pues no hay, o mejor dicho, no pasa absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer en este momento es a trabajar en dúo, en equipo, y luego, pues, los últimos, ¿qué? 20 minutos o 25 los vamos a dedicar a comentar de qué se trata esta etapa. Por ahí en el chat les coloqué el enlace de la información para que la puedan ver. Tenemos 25 en este momento, 25 estudiantes. Entonces, si son dúos, nos vamos a hacer, bueno, 13 salitas, no, 12 salas. 12 salas y una pues va a quedar de 3. Como son prácticamente las últimas horas clases, las últimas ya clases de este periodo, ¿quieren elegir ustedes irse por afinidad o los mando yo al azar en dúo? ¿O lo hacen ustedes? Por afinidad. Ok, perfecto, Muy bien. Por afinidad. Entonces lo que voy a hacer es, perfecto, les voy a habilitar 12 salitas para que ustedes vayan a trabajar y bueno, y 13 voy a dejar por si aparece alguien más, Y entonces ustedes deciden con quién trabajan y se van a esas salas. Ya se las he activado para que ustedes vean ahí a cuál se van y se ponen de acuerdo. ¿Qué hacemos? Trabajamos el documento, pueden hacer una info, pueden hacer una síntesis, como ustedes quieran, y luego lo comentamos. Adelante, pueden unirse. Ya tenemos 2 salas ocupadas, la 11 y la 12. Muy bien, perfecto. Que se unan, muy bien, ya solo 8. Ok, ya solo 8 me faltan que se unan. Vamos, los 7 que faltan, hay que unirse. Todavía tengo 5 en la sala de espera. En la sala principal todavía tengo 5, hay que unirse. Vamos. Vale, gracias. Ya tengo solo 4. Tengo Sara, Jennifer, Marjorie. Muy bien, ya solo 4. Gerardo, Marjorie, Jennifer, Sarita. 4 no se han unido, hay que buscarlo.
Todavía tengo dos. Sarita, Gerard. Vamos a ver, recuerden. Vamos, Gerard, Sara, Daniela y Gerard. Vamos. Vamos, hay que unirse. Jonathan, bienvenido. Estamos en salitas ahí trabajando. ¿Cómo se llama? Hay un documento que les acabo de compartir para que puedan ustedes trabajar con ellos. Chicas, Hola, profe. Mire, fíjese que como éramos 25, un grupo iba a quedar impar con 3, entonces podemos ser ese grupo. ya me la pusieron difícil porque de repente aparecieron otros 2, 3 grupos, más de 3, pero vaya, pues está bien, quédense ustedes. Gracias. Trabajan las 3 ahí. Ok, muy bien. Sara y Jonathan, por favor, únanse. Ok, muy bien, ya están todos de regreso. Vamos a ver, les pregunto, chicos, ¿están listos? ¿Han terminado todos? ¿Todos están listos? Bueno, ese silencio me dice que sí. Entonces, hola Daniela. Estamos listos. Perfecto, gracias. Muy amable, ¿eh? Aún no, me dice Yanelia Eileen. No. Bueno, los chicos y chicas de la zona 3, donde está Valeria y Axel, ¿están listos? Vale, María Beltrán. Sí, profe. Sí. Ok, chicos, vamos a iniciar con ustedes y los que aún les falta por ahí, pues para que terminen de afinar detalles. Tienen habilitada la opción de compartir pantalla. Si ustedes quieren hacerlo, pueden compartirlo. Ok. Adelante, vale. Ya está habilitado. Perfecto, ya la podemos ver. ¿Logran ver la pantalla? Sí, se ve. Ya se ve. Vaya. Ok. Vale, solo antes que inicies. Ujú. Para todos, ahí me hacen el favor de compartir estos enlaces a mi correo. Yo se los voy a poner ahí en el chat para que una vez esté finalizado, pues todo, me lo puedan compartir. En este momento se los hago. Mi correo es harmandolopez@gmail.com. harmandolopez@gmail.com. Ahí me lo mandan con el nombre de los que han elaborado el trabajo. Muchas gracias. Adelante, vale. Ok. Buenos días. Nosotros vamos a hablarles un poco sobre la descomposición del sistema isabelino.
que va de la década de 1856 a 1868. El primer punto son los gobiernos unionistas, perdón, que van de 1856 a 1863. Este comienza con el nuevo gobierno liderado por O'Donnell, el cual era un gobierno unionista y que buscaba la mezcla o el equilibrio de varios elementos moderados y propuestas progresistas. Como ejemplo son el poder de la corona, bueno, las limitaciones del poder de la corona, la aceptación de la desmortalización civil. Y es así que se da una pequeña estabilidad política interior y por ello se dan prosperidades económicas. También es en esta época que se intenta revitalizar el parlamentarismo, aunque siempre bajo la tutela del Estado, y que ejerce una política más tolerante con la oposición. Es así que la gobernación, para asegurar la mayoría de los parlamentarios, dan unas minorías opositorias con el Congreso para evitar una marginación que los abocase hacia las prácticas insurreccionales. Tras esto, se dan actuaciones más relevantes del gobierno de la exterior activa, que buscaba recuperar el prestigio internacional y unir los diferentes partidos de un fervor patriótico y contentar a importantes sectores del ejército. Es así que se llevan algunas campañas como es la expedición a Indochina, va de la fecha de 1858 a 1863. También se da la campaña de la intervención en México, que va de 1862. Vaya. Otra de las campañas fue la campaña militar de Marruecos. Esta surgió en 1859 a 1860. Pues más que todo estuvieron motivadas por disputas fronterizas y obtuvieron un triunfo, en la batalla de Tután y Castillejos, donde el militar progresista General Prim obtuvo gran prestigio. En el año de 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental y la estabilidad que hubo en los años anteriores. También se tornó en una rápida sucesión de gobiernos inestables. El unionismo fue incapaz de afrontar la oposición de los moderados y de la propia corona, que se negó a disolver las cortes tal y como proponía el Ejecutivo. O'Donnell presentó su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados. Los gobiernos moderados, del año de 1863 a 1868. Pues en estos años se supuso el retorno de Narváez al poder y la reposición de los antiguos principios del moderantismo. Sin embargo, las querellas internas, las constantes conspiraciones, pactos e intentos de aprisionamiento evidenciaron la falta de apoyos sociales y la debilidad de los gobiernos. Pues el moderantismo, más que todo, impuso de nuevo la forma autoritaria de gobierno. A esto, pues al margen de los Cortés y de todos los grupos políticos. También ejerció una fuerte represión sobre todos sus opositores. La corona fue acusada por los progresistas de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y aparte de esto promover formas de gobiernos dictatoriales. Pues de este modo, ante la insistente marginación política, los progresistas pasaron de nuevo a la insurrección con el apoyo de los demócratas. En 1866 se dio lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, que esta pues contó con la adhesión de los progresistas y demócratas, que también comportó un levantamiento popular en Madrid. Al final, pues la insurrección terminó con más de 1000 prisioneros y acabó con 66 fusilamientos. Pues una
buena parte de los unionistas se pusieron en contra del gobierno y se acercaron a las posiciones de los progresistas. La situación del gobierno empeoró a raíz de la crisis de subsistencias. Esta iniciada en 1866, que provocó el aumento de los precios y descontento popular. A partir de este momento, amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento que diese un giro radical a la situación. Muy bien, muchas gracias, equipo. Nos formamos ya un panorama de qué es lo que se trata, por qué es que este sistema isabelino pues entró en esa crisis, en ese declive. Al final pues le factura llevándolo completamente a su descomposición. Ok, muchas gracias. Y el 4 está listo. Daniela, Sara, Daniela y Jennifer. No, profe, todavía no. Ok, y el 5, Catherine con Abigail. Todavía no, profe. Falta. Y el 6, Cindy con Valeria. Todavía no, profe. Falta. Y Simón está solo. Simón, ¿estás listo? Adelante, Andrea Marisol. El grupo 8 ya está listo, profe. No sé si podemos pasar mientras los demás siguen preparando. Sí, sí, claro que sí. Ok. Adelante. Ok, no sé si pueden visualizar la pantalla. Sí se ve perfectamente. Muchas Ok. gracias. Bueno, tengan muy buenos días. Hoy les hablaremos acerca de la descomposición del sistema isabelino. La exposición está conformada por 3 integrantes, los cuales son el número 22, conformado por Dariliana Villacorta, número 23, Andrea Marisol Romero, y número 25, Carla Linden Solano, de primero D. Comenzamos la exposición. Durante el reinado isabelino, inicialmente durante la gerencia de María Cristina y del general Espartero, se estableció el modelo de liberalismo que iba a regir España durante el siglo XIX. Una vez coronada Isabel II, se puso en práctica un liberalismo moderado y conservador que benefició a las burguesías de negocio y a los terratenientes. Durante su reinado se produjo la modernización económica, administrativa y legal del Estado español con carácter centralista. También durante su mandato surgirían los primeros partidos políticos como los progresistas, unionistas, moderados, carlistas, demócratas, etc. Por último, las grandes figuras del periodo militar conocidas como los espadones fueron Espartero, Narváez, O'Donnell, Serrano y Prim, que presidieron gobiernos y protagonizaron pronunciamientos diciendo la marcha política del país. En el periodo de 1856 a 1868 estuvieron en el poder alternativamente los unionistas y los moderados. El gobierno unionista es liderado por O'Donnell, que intentó un equilibrio político y relativamente consiguió la estabilidad política interior que fue acompañada por una prosperidad económica. Además, se considera uno de los reinados o uno de los gobiernos más largos de la época contemporánea, si exceptuamos a Fernando VII y a las dictaduras del militar Franco. La política exterior activa busca recuperar el prestigio nacional, unir a los partidos bajo el fervor patriótico y contentar a los más importantes sectores del ejército. Una de las actuaciones más relevantes del gobierno fue su política exterior activa. Se llevaron a cabo 3 campañas de carácter nacional. La expedición a Indochina,
en colaboración con Francia desde 1858 hasta 1863. La intervención en México, que se hizo junto a franceses y británicos en 1862. Y las campañas militares de Marruecos de 1859 hasta 1860. Luego, una revuelta campesina se extendió por Andalucía a mediados del siglo XX. Los incidentes más graves se produjeron en 1861 en la ciudad de Loja, pero finalmente la sublevación fue detenida por las personas del ejército, deteniendo a 116 campesinos y procediendo a deportar a 400 jornaleros. En el año de 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental y la estabilidad de los gobiernos se volvió inestable. O'Donnell presentó su dimisión y la reina entregó su poder a los moderados. Luego nos vamos con los gobiernos moderados. Los años de 1863 y 1868 supusieron el retorno de Narváez al poder y la reposición de los antiguos principios del moderantismo, pero se evidenciaba la falta de apoyo social y la debilidad de los gobiernos. El moderantismo impuso la forma autoritaria de gobierno. Los progresistas acusaron a la corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y promover formas de gobiernos dictatoriales ante la insistencia y marginación política. Los progresistas pasaron de nuevo a la insurrección. Luego ya nos encontramos en el año de 1866, donde tuvo lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil. La insurrección acabó con 66 fusilamientos y más de 1000 prisioneros. Una buena parte de los unionistas se puso de parte del gobierno. Ya en 1866, la situación del gobierno empeoró a partir de la crisis de los subsistencias, aumentando los precios y el descontento popular. Los sectores de la sociedad coincidieron en promover un pronunciamiento que diese un giro radical a la situación. Eso ha sido todo. Gracias por su atención prestada. Muy bien, chicas. Excelente aporte, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Nuevamente, pues, nos refleja cuáles son las diferentes situaciones que se fueron llevando a cabo hasta terminar con lo que es la crisis, no solo en ¿cómo se llama? En el gobierno, sino que una crisis generalizada en la población que vino a terminar con una crisis económica, crisis social y también la política, fueron los que terminaron con esta etapa. Ok, muy bien, muchas gracias, excelente participación, muy agradecido con ustedes. ¿Hay algún grupo voluntario que quiera participar? ¿Otro grupo voluntario? ¿Está listo el grupo de Andrea, Marisol y... No, que Carlita ya pasaron, perdón. Adriana, Valeria y Daniela Nefertiti. Y Sara, Alicia, ¿están listos? Nefer. Nefer, ¿están listos? No, profe. ¿Les Ya falta casi, todavía? ya casi, ya casi. Ya casi, ok. ¿Y Astrid Lucía con Daniela Nicole? Sí, profe, sí estamos listas. Perfecto, Daniela, adelante. Sí puedo, sí Oh, se puede ver. Sí se mira, ok. Buenos días, nosotros somos el grupo número 10. Ajá. Vamos a hablar sobre la descomposición del gobierno isabelino, los gobiernos unistas. La estabilidad política en el interior
O'Donnell intentó un equilibrio político que fue moderado con propuestas progresistas, y así fue como lo consiguió. En esta etapa hubo una buena estabilidad y prosperidad económica. Una de las opciones que fueron más relevantes fue su política exterior activa. Buscaba recuperar su prestigio, y así fue como se llevaron a cabo 3 campañas internacionales, que fueron las campañas militares de Marruecos entre 1859 y 1860, también la intervención en México, que fue en 1862, y la expedición a Indochina, que fue en 1858 a 1863. La expedición a Indochina fue en colaboración con Francia, motivada por el deseo de castigar una matanza de misioneros realizada en 1858. La intervención a México se realizó junto a franceses y británicos para exigir al gobierno mexicano el cobro de la deuda atrasada con ese país, pero al final los españoles se retiraron por desavenencias con la política francesa. Las campañas militares de Marruecos estuvieron motivadas por disputas fronterizas y se saldaron con el triunfo en las batallas de Tetuán y Castillejos, donde adquirió un gran prestigio un militar progresista, el general Prim. Ahora vamos a hablar sobre los gobiernos moderados. Los gobiernos moderados, el monetarismo, se impuso otra vez la forma autoritaria de gobierno. Este hizo una fuerte represión con los opositores, mientras que los progresistas acusaron a la corona de arruinar el buen funcionamiento de las instituciones y promover la dictadura, y por la marginación política, los progresistas pasaron a la insurrección. En 1886 tuvo lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, que contó con la adhesión de los progresistas y demócratas, y que comportó un levantamiento popular en Madrid. La insurrección acabó con 66 fusilamientos y más de 1000 prisioneros. Una buena parte de los unionistas se pusieron en contra del gobierno y se acercaron a las posiciones de los progresistas, mientras que el propio O'Donnell se exiliaba a Gran Bretaña. Gracias por su atención. Ok, muchas gracias, chicas. Excelente participación también. Muy agradecido con su aporte. Y terminamos de consolidar las cositas que van quedando por ahí pendientes y las retoma el otro grupo. Y excelente. Muchas gracias, muy agradecido con ustedes también. Vamos a ver. Otro grupo más, un voluntario, grupo voluntario. El grupo de Diana, ¿está listo el grupo de Diana? Jessica, con Yaneli. Sí, profe, ahorita solo nos hace falta un icono y ya, Vaya, y si no, ya pues, ahorita. vaya. Ya todo. Jessica, no sé si puedes ir compartiendo pantalla. Les llegamos justo. Uy, yo no estoy justo desde la tiempo. compu. Como que les Ay, estaba espérame, viendo. profe. Deme chance, profe, me voy a meter desde la compu yo y voy a No, presentar. no hay problema, dele, que les estamos. O le podemos Ahorita. compartir a usted el link para que usted presente. Sí, como ustedes gusten, no hay problema. Ah, ok. Ah, pues ahí le pongo el link. Ahí le mandé el link en el chat, profe. Por Perfecto. si nos puede ayudar ahí compartiendo. Muchas gracias. Acá lo voy a compartir. Un segundito. Sí se puede ver, ¿verdad, Jessica? Vaya, profe, voy a iniciar yo. Vaya. La descomposición del sistema isabelino se dio entre 1856 y 1868.
Hubieron como dos etapas. La primera es la de los gobiernos unionistas de 1856 a 1863. El nuevo gobierno fue liderado por O'Donnell y él realmente en ese periodo de tiempo integró las ideas del moderantismo o elementos del moderantismo y el progresismo, limitando el poder de la corona y desamortizando los bienes civiles. Perdón que te interrumpa, Diana, perdón que te interrumpa, pero acá ya no me pasó. ¿Qué hago? ¿Tengo que ingresar yo con mi cuenta? Pruebe con el otro link. Ahí le pasé otro link, solo para verlo. Vaya. Es que si no, ahí creo que le solicita para editar. Vale, Ay, perdón. Vamos a ver este. Ahora sí. Vale. Sí. Yo bien emocionada ya. Sí, ya te habías emocionado. Vamos a ver, solo déjame ver dónde le doy el zoom. Por aquí, por allá, por allá. Vamos a ver para que lo puedan ver. Me imagino que tiene por aquí. No lo puedo hacer más grande. ¿Tendrá alguna opción? No sé, creo que así ni modo. Nada más. Pero igual le pusimos la letra yo les grande. puedo ayudar. Hay que hacerlo. Vaya, ok. Bueno, si quieren, denle match. Yo les puedo ayudar, yo ingresé a su link, ¿verdad? Y le puedo hacer más grande. Bueno, perfecto, me salgo yo entonces. Sí, vamos a ver. Gracias. Ok. Y ahí van a disculpar. No, yo no pude hacerlo grande. Ahí está. Yo no pude hacer eso. Ajá. Ok. Gracias, Carla. Voy a seguir. ¿En donde me quedé? ¿O quiere que inicie desde el principio, profe? Al gusto, Diana. Si quieres, desde el ¿Dónde me inicio. quedé? Ajá. Bueno, pues, también. Que la descomposición del sistema isabelino se dio entre 1856 y 1868 y que se dividió en dos etapas, los gobiernos unionistas y los gobiernos moderados. Los gobiernos unionistas fueron de 1856 a 1863. Ese nuevo gobierno era liderado por O'Donnell y el señor lo que logró hacer era integrar el moderantismo y el progresismo, limitando el poder de la corona y desamortizando las tierras civiles. Logró un equilibrio político y prosperidad económica. Esta última por unos rumores que andaban ahí de ferroviarias y cosas así. Y ya después el parlamentarismo con políticas tolerantes a la oposición. Era pura mentira, la verdad, porque las elecciones seguían siendo amañadas y se hacía como a conveniencia para siempre tener la mayoría, pero dejar todavía una minoría opositoria, digamos así, para que nadie se levantara en contra diciendo que, pues sí, que no había ningún tipo de oposición a lo que se estaba haciendo. Y ahorita ya no me toca a mí. A ver. Ajá. Bueno, una de las acciones más relevantes fue que este gobierno estuvo bastante involucrado en su política exterior y esta fue bastante activa, porque el objetivo era recuperar el prestigio internacional, unir diferentes partidos en un fervor patriótico y contentar a importantes sectores del ejército. Entonces se llevaron 3 campañas internacionales. Expedición Indochina, que esta fue de 1858 a 1863. Esta fue en colaboración con Francia y
fue motivada por el deseo de castigar una matanza de misioneros. Luego la intervención en México de 1862, que se realizó junto a los franceses y británicos, y el objetivo era exigir al gobierno mexicano el cobro de la deuda atrasada. Luego está las campañas militares de Marruecos, que esta fue de 1859 a 1860, y estas disputas fronterizas, y al final se saldaron con el triunfo de las batallas de Tetuán y Castillejos, donde adquirió gran prestigio militar, un militar progresista que era el general Prima. Vaya, primero antes de exponer, Diana dijo de que se iba a salir un rato porque la habían llamado, pero de que después va a entrar para que, la dejé entrar. Ok, no hay problema. Ok, vaya. Luego están los gobiernos moderados, que fueron desde los años 1863 a 1868, que es donde estuvo el poder Navarre, que trajo los principios del moderantismo, pero por peleas internas, las conspiraciones, pactos, se evidenció la falta de apoyo social que tenía y pues la debilidad de los gobiernos. En 1800, el moderantismo era una forma autoritaria de gobernar, se me olvidó mencionarlo, y en 1866 hubo una sublevación de sargentos, lo siento la bulla, hubo una sublevación de sargentos del cuartel de San Gil, lo cual acabó con 66 fusilamientos y más de 1000 prisioneros. Y parte de los unionistas que estaban en contra del gobierno se acercaron a las posiciones de los progresistas y O'Donnell se exiliaba él solito en Gran Bretaña. Pero gracias a la crisis de subsistencias que se inició en 1866, la situación del gobierno empeoró. Entonces hizo que pues, mucha gente de la ciudadanía se vieran en la necesidad de promover algo, o sea, que se motivara que esto cambiara. Ya. Gracias. Muy bien, chicas. Excelente trabajo, excelente aporte. Muy agradecido con todos ustedes. Lo han hecho de mil maravillas y de esa forma, pues, prácticamente, pues, estamos poniendo fin a lo que es la etapa de este gobierno de la señora Isabel II. Vamos a ver, muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos. Profe. Hola. Ya estamos listas con Adriana. ¿Están listas, Dani? Bueno, entonces adelante. Ay, espéreme, solo hago algo. Perfecto. Ya se puede ver. Muy bien. Ok, vaya. No sé si les tapo ahí porque me sale como la cosa de la llamada. Se ve bien. Ok, vaya. Composición del sistema isabelino. El periodo que comprende de 1856 a 1868 estuvo dominado por la alternancia en el poder de unionistas y moderados. El favoritismo de la corona por los moderados y la marginación de progresistas y demócratas condujeron a la descomposición del proyecto moderado y del sistema político isabelino. A los gobiernos unionistas, 1856 a 1863. Vaya, ese gobierno fue liderado por O'Donnell. El nuevo gobierno intentó un equilibrio político en el que combinó los elementos fundamentales del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas.
Se consigue una relativa estabilidad política interior acompañada por una etapa de prosperidad económica. Se intentó también revitalizar el parlamentarismo y ejercer una política más tolerante con la oposición, y a pesar de las elecciones amañadas desde el Ministerio de Gobernación, fijaban una minoría opositoria en el Congreso, evitando así una marginación que les abocase a prácticas insurreccionales. La política exterior activa, que buscaba recuperar el prestigio internacional, unir a los diferentes partidos en un fervor patriótico y contentar a importantes sectores del ejército, fue una de las actuaciones más relevantes del gobierno unionista. Así se dieron 3 campañas de carácter internacional. La primera, la expedición a Indochina, que se dio de 1858 a 1863. Se dio con Francia y fue acompañada con Francia y fue motivada por el deseo de castigar una matanza de misioneros que se dio en 1858. Esto benefició más a los franceses e iniciaron una penetración colonial en aquella zona. Luego está la intervención en México, que se dio en 1862 y se dio con los franceses y con los británicos, para exigir al gobierno mexicano el cobro de una deuda atrasada, aunque los españoles se retiraron por desavenencias con la política francesa. La inestabilidad del reinado de Isabel II de 1833 a 1868. Los gobiernos y ministros en su reinado fueron de 57, con una media de gobiernos de 1,62 y un relevo de ministros al año de 6,6. Pero el tiempo de gobierno de estos a veces era de menos de una semana, entre 4 y 5 meses, lo que más llegaron a ser es más de un año. Las campañas militares de Marruecos estuvieron motivadas por las disputas fronterizas y se saldaron con el triunfo de las batallas de Tetuán y Castillejos, donde adquirieron gran prestigio el militar progresista, el general Prim, y la paz de Bagraz permitió a España la incorporación del territorio Ifni a la corona y la ampliación de la plaza de Ceuta. Pero en el año de 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental y la estabilización que hubo en los gobiernos anteriores se tornó en una rápida sucesión de gobiernos inestables. El unionismo fue incapaz de afrontar la disposición de moderados y de la propia corona, que se negó a disolver las Cortes tal y como se proponía el Ejecutivo. O'Donnell presentó su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados. Los gobiernos moderados. Los años que transcurrieron entre 1863 y 1868 supusieron el retorno de Narváez al poder, la reposición de los antiguos principios del moderantismo. Sin embargo, querellas internas, las constantes configuraciones, pactos e intentos de pronunciamiento evidenciaron la falta de apoyo social y la debilidad de los gobiernos. El moderantismo impuso la nueva forma autoritaria de gobierno al margen de las cortes y de todos los grupos políticos, y el ejercicio de una fuerte represión sobre sus opositores. Los progresistas acusaron a la corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y promover las formas dictatoriales. De este modo, ante la insistente marginación política, los progresistas pasaron de nuevo a la insurrección con el apoyo de los demócratas, cuya influencia entre las clases populares aumentaba. La situación del gobierno empeoró a raíz de la crisis de subsistencias iniciadas en 1866, que provocó el aumento de los precios y el descontento popular. A partir de ese momento, amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento que diese giro radical a la situación. Gracias. Muy bien. Excelente, muy agradecido también con ustedes, excelente aporte y muchísimas gracias. Háganme el favor, chicos, de no se les olvide de mandarme los enlaces al correo que les puse por ahí y nos vamos a quedar hasta acá. Muy agradecido con todos ustedes, excelente aporte, feliz mañana,
feliz día, feliz fin de semana y sobre todo, feliz día al niño mañana. Gracias, Bye, bye. profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz día. Bye, bye.